Listo, vamos a empezar entonces con la parte de CRs. Listo, entonces el webinar del día de hoy se llama Router VPN y conoce la familia DCR de Link. ¿Sí? Mi nombre es William Chaparro Alarcón, soy el Regional Product Manager para D-Link Colombia, Centroamérica y México. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es pues, conocer mucho de lo que nos ha pasado en esta cuarentena. Digamos que por qué decidimos crear este webinar el día de hoy, porque nos dimos cuenta de que muchas empresas tienen sus sistemas, digamos que en su empresa como tal, ¿sí? Y no hay manera que muchos usuarios puedan llegar hacia allá a manejar esa información. Entonces, ¿por qué surgió esto? Pues obviamente porque todo era un proceso centralizado, todos llegábamos, madrugábamos, íbamos a la oficina, trabajábamos sobre los servidores de la oficina, dejamos toda nuestra información en la oficina y volvíamos, pues obviamente, a nuestros hogares a descansar. Con todo lo que ha sucedido a nivel mundial con lo de la pandemia, con el COVID, eh, digamos que nos cambió un poquitico el chip, nos cambió un poquitico el chip sobre qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacemos las cosas desde la oficina. Muchas personas y muchas empresas, pues obviamente nunca previnieron que podría llegar a suceder algo como lo que nos está pasando en este momento. Y tener esa información en sus oficinas se volvió bastante complejo. Digamos que los que no tienen esa información en la nube, pues obviamente se volvió bastante complejo llegar a encontrar esa información que tenemos. Una de las herramientas que vamos a utilizar, pues obviamente son las VPNs. Digamos que los que no conozcan las VPNs, pues obviamente son redes virtuales privadas, ¿sí? Que me permiten acceder a la información de un sitio remotamente, como si yo estuviera conectado localmente sobre esa red. Digamos que para eso es la funcionalidad principal de los router VPNs. Entonces, D-Link, pues obviamente cuenta con una familia, que es la familia DCR, dedicada a este tipo de soluciones. La familia DCR está compuesta por cuatro elementos, por tres elementos. Pues habían cuatro inicialmente. En este momento solamente hay disponibles tres, que son DCR 250, DCR 500AC, DCR 1000AC. Nuestra familia de router DCR pues son unas UTMs. Los UTM son los Unified Service Routers, son los routers de servicios unificados. Eso quiere decir que aparte de ser un router, tienen otras funcionalidades adicionales. Dentro de esas funcionalidades, pues obviamente puede estar las VPNs, pueden estar portales cautivos, puede estar, no sé, funciones de VLAN, por ejemplo, de poder soportar algunas cosas de VLAN. Algunos pueden tener licencias, por ejemplo, para hacer control de contenido, como si funcionara como un pequeño firewall para las empresas. Digamos que entonces dentro de esa familia tenemos esas características. Aparte de esto, con nuestros familia de router DCR de Link, pues tenemos opciones de Wi-Fi. Entonces la empresa simplemente tendría un equipo que le permite hacer la gestión remota, que además le puede entregar Wi-Fi y que le permite personalizar los puertos pues para las diferentes necesidades que está teniendo. Como les indicaba, las familias que están disponibles en el mercado en ese momento para D-Link son DCR 250N, es un equipo N300, pues tiene 8 puertos, digamos que 8 puertos de gestión, tiene un puerto, solamente un puerto de WAN, eh, tiene un puerto de USB para poder, por ejemplo, compartir un dongle de internet. Ustedes pueden tener no sé cómo le digan allá, digamos acá les dicen dongle o pinchos. Es una memoria USB que se coloca dentro del puerto para poder entregar internet de manera pues, de 3G o 4G. Está el DCR 500AC, que es un equipo, digamos que es el primer balanceador que manejamos. Un balanceador es un equipo que me permite administrar dos internets, ¿sí? Dentro del mismo dispositivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una red de, no sé, AT&T, digamos que tenga cable, una red fija de cable, y tengo una red, por ejemplo, de Claro.
Entonces, si se cae de una, pues automáticamente entraría la otra. O puede hacer que se compartan el peso dentro de las dos redes. Que unos paquetes vayan por un lado y que otros paquetes vayan por otro lado. Y la familia más avanzada que manejamos son los DCR 1000AC. Digamos que la diferencia con respecto a los DCR 500, pues obviamente es su robustez. Soporta mucho más túneles, soporta mucho más tráfico, ese tipo de funcionalidades. Y también es un equipo 11AC. Aquí vamos a ver algunas de las especificaciones. Entonces aquí tenemos, digamos que como les indicaba inicialmente, teníamos 4 familias. En este momento no producimos la familia DCR 150, pero sí 250N, 500AC y 1000AC. Entonces, dentro de la familia de 250, pues podemos encontrar que tiene un puerto de WAN 10-100.000, 8 puertos de LAN, también 10-100.000, y un puerto configurable, que se llama normalmente puerto de DMZ. ¿Para qué sirve? Pues obviamente para poder colocar un servidor ahí y llegar a ese servidor a través de la configuración del router VPN. En el 500 tenemos 2 puertos de WAN, entonces nos permite hacer un balanceo de carga, teniendo ya 2 puertos, y 4 puertos de LAN para poder conectar los dispositivos. De igual manera, en el 1000AC tenemos la misma configuración, 2 puertos de WAN y 4 puertos de LAN. Los únicos que funcionarían como balanceadores en estas familias, pues sería la familia 500AC y los equipos 1000AC. Son los únicos que ustedes pueden utilizar como balanceadores. Dentro de las interfaces de Wi-Fi que manejamos, aquí tenemos el DCR 250N, es un equipo 802.11 tipo N, ¿sí? Tiene 2 antenas que son desmontables de 2 decibelios, es un equipo N300 para poder entregar la parte de Wi-Fi. El equipo AC es un equipo con 2 antenas también, datachables, es una C1200 y el 1000 también es un 1200, también es N y AC, digamos, dentro de las características, pero este equipo tiene 3 antenas. El 500 tiene 2 y el 1000 tiene 3 antenas. En cuanto a los puertos USB, digamos que las familias de DCR 250 y 500 solamente tienen un puerto USB donde puedo colocar un dongle y la familia de CR1000 pues trae 2 puertos que pueden funcionar para compartir información como archivos. Yo quisiera compartir algún contenido que tengo en un disco duro, lo puedo montar a través de una de esas entradas. Lo puedo usar como un print server, por ejemplo, y además pues funciones, por ejemplo, de compartir lo que les decía, el internet de un dongle de internet. Y todos traen un puerto de consola. Entonces lo puedo administrar a través de interfaz gráfica o lo puedo utilizar a través de consola de comandos. Veamos otras características que tienen estos dispositivos. Entonces, el equipo tiene funcionalidades de firewall. Entonces, ¿qué me permite? Pues obviamente controlar qué está pasando dentro del dispositivo, a dónde quiero entrar. Entonces, tengo control, por ejemplo, de URLs, tengo control, por ejemplo, de MACs, tengo, digamos que todas las funciones que les comenté inicialmente sobre WCF, de control de contenido, esas cosas las podemos estar manejando dentro de nuestro dispositivo. También tenemos, aquí estamos viendo, por ejemplo, las características de throughput que maneja cada uno. Entonces, por ejemplo, a nivel de firewall, digamos que el DCR250 puede manejar hasta 750 megabits de tráfico. Y a medida, obviamente, que vayamos creciendo, pues tengo 950 y 950 en el 1000. A nivel de VPNs, digamos que las VPNs no son eternas. O sea, yo puedo tener una cantidad de VPNs que puedo utilizar dependiendo del dispositivo. Entonces, dependiendo lo grande que sea mi empresa, pues obviamente si tengo pocas conexiones, utilizaré un 250. Si voy creciendo, pues obviamente estaría sobre un 500 o un 1000AC, que tiene un poco más de throughput. De igual manera pasa con las sesiones concurrentes. Normalmente un usuario, cualquier usuario que se conecte desde un PC o desde un celular, pues tiene más de una sesión. ¿Por qué? Porque normalmente ¿qué tenemos? Pues tengo mi correo, mis fotos, todos los programas que están navegando,
todas las cosas que están en segundo plano y eso empieza a demandar recursos. Que no lo veamos no quiere decir que no esté. ¿Sí? Entonces, dentro de esas sesiones concurrentes, pues cada uno de estos dispositivos pues tiene una cantidad. Digamos que el DCR 500 tiene 20.000. Digamos que como un paréntesis, cada usuario puede estarse consumiendo entre 150 y 350 sesiones. Entonces ahí ustedes pueden calcular más o menos cuántos usuarios pueden llegar a tener. Entonces 100, 150, hasta 200 usuarios pueden estar conectados. Si se dan cuenta aquí, el DCR 1000 tiene 100.000 sesiones concurrentes que puede manejar, mientras que un DCR 50 solamente tiene 20.000. Entonces es 5 veces más rápido uno con respecto al otro en cuanto a las sesiones. ¿Sí? Algunas políticas de firewall, pues como es una UTM, pues obviamente tiene unas reglas. ¿Sí? Y estas reglas pues pueden llegar a ser 200 en los 250N, 400 en los 500 AC y 600 en los 1000 AC. Ambos equipos soportan tipo de conexión dinámica y estática en sus puertos de WAN. Soportan, pues obviamente, cifrados PPPoE para conexiones de Internet, L2TP y PPTP, que son algunos tipos de túneles que soporta para la conexión. Y soporta múltiples conexiones PPPoE. Digamos que si aquí hay alguno que haya trabajado con operadores, pues sabe que los operadores normalmente trabajan sobre este tipo de función. Lo que me permite este tipo de sesiones, por ejemplo, poderme conectar a varios servidores simultáneamente que me entreguen pues una codificación sobre PPPoE. ¿Qué otras cosas tenemos aquí nosotros dentro del sistema? Entonces tenemos acá, a nivel de firewall, pues obviamente el rutamiento estático. Entonces, como es un equipo router, obviamente me permite hacer algo de rutamiento estático. A nivel de rutamiento dinámico, solamente los equipos de CR500 y de CR1000 me permiten hacer funciones como RIP, OSFP y OSFP versión 3, una parte de enrutamiento dinámico. Mientras que el DCR 250 solamente lo hace a nivel estático, a nivel de capa 3. ¿Sí? Ambos tienen funcionalidades de DNS, ambos, digamos que todos los equipos hacen inter-VLAN router. Digamos que para los que no sepan qué es inter-VLAN, es que yo puedo tener varias VLAN montadas en mi sistema y entre esas VLAN se van a hablar. Eso es lo que llamamos un inter-VLAN. ¿Sí? Que ustedes puedan de una VLAN hablarse con la otra, así tengan direccionamientos diferentes. El equipo, pues obviamente se encarga de hacer los enrutamientos de un lado hacia el otro para poder llegar. Obviamente cosas que vimos en la capacitación, en la clase pasada, que era la parte de NAT y PAT, Network Address Translation y Port Address Translation. O sea, puedo hacer enrutamiento por puertos o enrutamiento normal por DHCP, que es lo que normalmente manejamos. Control de contenido. Digamos que cómo funcionan las licencias de la familia de CR. Ustedes compran la licencia, ustedes compran el equipo por un lado, pero si necesitan venderle al cliente soluciones de control de contenido, eh, digamos que los que no sepan qué es control de contenido, es que yo puedo bloquear a qué páginas entran mis usuarios. Entonces yo quiero que no entren a páginas para adultos, yo no quiero que entren a páginas de viajes, yo no quiero que entren, por ejemplo, a ver videos en YouTube. Esas cosas las puedo empezar a controlar. Es como un mini firewall que tiene todas esas funcionalidades y me permite, pues obviamente, a través de una licencia, poder hacer ese filtrado de contenido. Muchas de las instituciones educativas exigen que estas licencias estén instaladas. ¿Por qué? Porque los chiquitos son curiosos, los chicos y los jóvenes son muy curiosos y a veces van a ver contenidos que pues obviamente no les interesan a las instituciones. Muchas de las empresas estatales obviamente tienen el mismo control y les exigen que tengan ese mismo tipo de control. Digamos que aquí en Colombia sucede eso. Aquí obviamente cuando tú trabajas en una empresa estatal, ellos exigen que obviamente lo único que se publique o lo que se vea, pues son cosas referentes al trabajo. Y no que vayan a ver videos y que vayan a ver correo o que vayan a ver cosas que no son necesarias. Con este tipo de licencias, pues obviamente podemos hacer que eso se controle de alguna manera. ¿Sí? Tenemos una licencia que es la licencia IPS o es anti-intrusión. ¿Sí? Ustedes saben que
obviamente, y más ahorita, desde que estamos en confinamiento, los ataques a los sistemas han crecido bastante. ¿Por qué? Porque pues obviamente si no pueden salir, pues tratan de sacar las cosas por la parte de las redes. Entonces, en este momento han habido más ataques a las redes bancarias, más ataques a las corporaciones y tratan pues obviamente de conectarse a sitios para poder quitar esta información. Con ese tipo de licencias anti-intrusión, pues él permite restringir quién está llegando a apuntarle a mi servidor y bloquear o tratar de bloquear esas entradas de contenido. Al igual que sucede con la familia de 0250 y la 500, pues obviamente necesitan una licencia para poder hacer esas firmas de IPS. ¿Sí? La autenticación que podemos hacer a través de nuestro dispositivo, pues soporta Radius, soporta POP3 a nivel de correo electrónico, soporta directorio activo, ¿sí? que son cosas de lo que normalmente se maneja, y entornos de dominio NT. Digamos que todos los sistemas de redes un poco más avanzadas, pues obviamente los podemos manejar con este dispositivo. También tenemos una licencia que se llama la licencia de Application Control. Ustedes saben que cuando ustedes navegan, ustedes lo pueden hacer o a través de un browser de internet o lo pueden hacer a través de alguna aplicación. Entonces, cuando son aplicaciones, pues obviamente él utiliza puertos diferentes para poder llegar a manejar esa información. Lo que hace Application Control es decir, ok, usted está utilizando, no sé, está utilizando TeamViewer o está utilizando Skype. Ok, bloquee esos servicios para que no puedan navegar. Eso es una aplicación, lo que no se hace a través de el entorno de una interfaz web. Entonces, todas esas aplicaciones, pues obviamente necesitaríamos una licencia para poder ejecutar este tipo de application control o de bloquear las aplicaciones de control. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros? Entonces, eso es como les dije inicialmente, aparte de ser un router, o sea, hacer direccionamiento, él también me permite hacer VPNs. ¿Sí? Las VPNs o Virtual Private Networks, pues obviamente son una manera eficiente de conectarme con un sitio de manera remota. Hay varios tipos de VPNs. ¿Sí? Entonces aquí está, pues digamos que las tablas y cuántas VPNs soportaría mi dispositivo. Entonces aquí estoy diciendo, este equipo, el de CR250, soporta 75 túneles. Entonces, es posible que 75 personas por fuera, pues obviamente quieran llegar a la empresa. A nivel del 500 AC, 110 y a nivel del 1000 AC, 195 túneles. A nivel de IPsec, ustedes pueden tener en el 250 25 túneles IPsec, 35 con el 500 y 70 con el 1000 AC. A nivel de túneles SSL, pues tendría 10, 15, 25 de, pues, de túneles punto a punto o L2TP, podría tener 20, 30 y 50. Un tipo de protocolo que se utiliza muchísimo en los cajeros es el protocolo GRE. A nivel de ese punto GRE, ustedes pueden tener 10, 15 y 25. Y pues los famosos Open VPNs, ustedes pueden tener 10, 15 y 25 túneles. ¿Sí? En total, esos son los túneles que ustedes van a llegar a manejar. ¿Cómo se distribuyen? Pues obviamente ustedes dicen, ok, ¿cuántos quiero de cada uno? El total máximo de túneles que tienen, pues obviamente en un 250 son 75. Entonces ustedes obviamente pues sumarían cuántos son. Acá serían 40, 75. Ahí estarían todos los túneles. O sea, ustedes podrían crear 10 túneles de este, más 10 de este, más 20 del PPTP, más 10 del SSL, más 25 de IPsec, y eso me daría los 75 que tengo ahí como máxima cantidad de túneles. No podría compartir recursos superiores a los que me está ofreciendo el equipo. Que si alguien estará a 30 IPsec, pues obviamente no podría tomar recursos de los otros túneles para poder crear los nuevos. Ok. ¿Qué otras características tiene? A nivel de servidor de HCP, pues obviamente al ser un router, pues él puede hacer unos direccionamientos. El 250N, pues maneja solamente máscara 24 y solamente puede soportar 256 clientes.
El 500, 512 clientes y el 1000 AC hasta 1000 clientes puede llegar a soportar dentro de su direccionamiento. Entonces, como estábamos viendo en la certificación del DNA, pues acá sería una máscara 24, una máscara 23 y una máscara 22. Podría llegar a manejar dentro del direccionamiento que maneja. Soporta DHCP Relay. ¿Qué es DHCP Relay? Imaginen ustedes que tienen 10 VLAN, ¿sí? Y tienen solamente un servidor de directorio activo que ese servidor les está entregando los servicios de DHCP, pero es solamente una máquina. Y esa máquina no pertenece a todas las VLAN. Entonces, ¿qué hago yo con esa función de DHCP Relay? Pues simplemente le indico quién es la máquina que tiene que resolver esas solicitudes de DHCP. Entonces, lo que hace el router es simplemente preguntarle al equipo, oye, ¿quién soluciona mis direccionamientos de HCP? Él le dice, ok, es este servidor. Voy al servidor, le hago una petición de qué dirección necesito, dependiendo de la VLAN que estoy. Él me devuelve esa solicitud y le entrega el direccionamiento a cada uno pues de los peticionantes, de los que están pidiendo la petición, dependiendo la VLAN a la cual estén conectados. Digamos que para eso normalmente uno utiliza estas funciones de DHCP Relay. 802.11q, pues obviamente toda la parte de VLAN, el DCR la soporta. VLAN basadas en puertos, entonces puedo decir, ok, configurar uno de esos puertos que tengo dentro del dispositivo que pertenezca a esa VLAN, ¿sí? Podemos hacer multicast, por ejemplo, IGMP Snoopy. Entonces, digamos que cuando quiero transmitir televisión o streaming a través de esos puertos, pues obviamente puedo tener un protocolo que me permita hacer ese tipo de direccionamientos. Soporta IPv6. A nivel de router failover, entonces solamente la serie 500 y la serie 1000 pueden llegar a soportar esas características, ¿sí? A nivel de balanceo, pues solamente el 500 y el 1000 pueden hacer esas características, obviamente porque tienen dos doble WAN, lo pueden hacer. Y a nivel de soporte de redundancia 3G, 4G, los cuatro dispositivos, digamos que en este caso los tres, el 250N, el 500AC y el 1000AC pueden llegar a soportar estos protocolos. Ok, funcionalidades de las VPNs. Entonces, como les estaba indicando anteriormente, una VPN la utilizamos para unir dos puntos distantes a través de Internet. Y existen varios tipos de túneles que podemos usar para este cometido. Cada uno con respecto al otro, pues variará en seguridad, por ejemplo. Unos son más seguros que otros, unos son más rápidos que otros, unos permiten pasar protocolos IP o protocolos diferentes a los IP a través de esos túneles. Digamos que esa es como la mayor característica de todos los túneles que nosotros podemos llegar a manejar. En este escenario que estamos viendo nosotros. Entonces, digamos que tenemos una oficina principal en una ciudad A, digamos que puede ser Ciudad de México, una oficina sucursal, por ejemplo, en Monterrey, podemos llegar a tener una oficina circular. A través de Internet, lo que yo voy a hacer es enlazar mis dos DCRs de alguna manera para que toda la información que tenga yo en mi oficina A la pueda, por ejemplo, imprimir en mi oficina B. Es posible que yo tenga mis servidores en la oficina principal. Entonces, la sede que está, por ejemplo, aquí en Monterrey, puede llegar a tomar los datos y descargarlos de manera segura a través de Internet. Tengan en cuenta eso. Lo hacen de manera segura, ¿sí? Que es una de las características principales que tienen este tipo de soluciones. Obviamente, entre más robusto sea el tipo de empaquetamiento, pues obviamente más segura será la información que estoy llevando a través de Internet. ¿Qué estoy viendo aquí también? Yo puedo tener unos usuarios, ¿sí? Que son usuarios móviles. Aquí estamos viendo una oficina que siempre está conectada con toda otra oficina. Y puedo tener unos protocolos, por ejemplo, IPsec, PPTP, L2TP, OpenVPN. También puedo tener unas conexiones seguras a través de SSL. Usuarios, por ejemplo, desde el celular, desde el portátil,
se conectan a Internet y de ahí pueden llegar a la red. Normalmente cuando ustedes crean VPNs, pues obviamente yo tengo que hacer apuntamientos hacia direcciones públicas o hacia algunas direcciones que estén, por ejemplo, en un servidor de DIN DNS. Digamos que esa no es la manera más práctica, digamos que la mayoría de las empresas lo hacen con direccionamiento estático para poder llegar obviamente a cada uno de los sitios. ¿Sí? Entonces tengan presente eso, que cada vez que vayan a montar una solución, procuren que sus sedes tengan direccionamientos estáticos para poder llegar. Para el caso por ejemplo, aquí la solución SSL, pues mis usuarios tienen internet, deben tener internet, y yo lo que voy a hacer es apuntar a la dirección pública que tiene la oficina principal, y ya enlazado con la oficina principal, pues obviamente voy a navegar como si estuviera conectado directamente. Ese es el entorno que de pronto nos compete, ¿sí? Que en este caso podemos trabajar. Todos los que estamos aquí en mobile users son todos los usuarios que estamos en la casa y queremos obviamente ver los archivos que tenemos en la oficina o utilizar recursos que pueda llegar a tener en la oficina, almacenamientos, impresión, cosas como es telefonía inclusive que está dentro de la oficina. Ustedes saben que ahorita con todas las soluciones de voz IP, pues ustedes pueden tener desde su computador todos los servicios de comunicación a través de un entorno VPN. Aquí está pues obviamente una de las VPNs más famosas que se manejan, que es el Site to Site. Aquí hace referencia a un entorno Site to Site, pues es a tener dos dispositivos que soporten VPNs, ¿sí? Interconectados, siempre. Uno le apunta al, digamos que el 1000 le apunta siempre al 250 y el 250 de igual manera siempre le apunta a la conexión del DCR1000, ¿sí? Cada uno de los canales que utiliza es encriptado o sea, de manera independiente, ¿sí? Son tráficos totalmente diferentes e encriptados de manera diferente. Eso permite, pues obviamente, una doble robustez de lado a lado. O sea, todo lo que va digamos que acá de la oficina principal hacia una de las sucursales va encriptado y todo lo que viene de la sucursal hacia la principal, pues obviamente también viene encriptado. Y aquí, pues obviamente una solución hacia un usuario que está, por ejemplo, en la calle o que está tomando pedidos o que está haciendo home office. Obviamente a través de una conexión segura, pues puede llegar a ver todos los dispositivos. Normalmente cuando se crean las VPNs, pues obviamente el direccionamiento que me entrega a mis usuarios finales es diferente al direccionamiento que tengo dentro de la oficina. Y lo que yo hago es crear unas reglas dentro de cada uno de esos DCRs para poder llegar a cierto sitio. Es posible que yo le diga a un usuario, oiga, usuario que está en la calle, usted solamente puede llegar a ver dos de estos 9 servidores. ¿Por qué? Porque le doy restricción sobre los recursos que yo quiero que vea. O simplemente le digo, ok, usted puede moverse en la red de manera normal, como si estuviera en la oficina. ¿Sí? Otra manera es, por ejemplo, hacer control a través de VPNs de soluciones de Wi-Fi. Ustedes pueden montar una solución, por ejemplo, en una cadena de tiendas a nivel nacional y desde ahí ustedes pueden gestionar a través de todos sus canales de VPNs cada uno de los dispositivos que está en las diferentes tiendas y de pronto, no sé, cambiar el Wi-Fi, hacer promociones, hacer un poco de cosas que se pueden gestionar, digamos que a través de ese tipo de plataformas. Clases de VPNs. Entonces vamos a empezar a ver como las clases más importantes de VPNs. Digamos que la VPN, una de las más antiguas y de las más usadas, pues obviamente es el protocolo PPTP, que es el protocolo punto a punto. ¿Sí? Casi todo donde ustedes vean en redes que es una doble P o una triple P, son conexiones punto a punto. Son normalmente conexiones tipo túnel que se utilizan para enlazar dos sedes, siempre conectadas ambas al mismo tiempo. Sí, normalmente es el uso más común que se le da a este tipo de túnel. ¿Sí? Digamos acá, como su nombre lo indica, una VPN PPTP crea un túnel y captura los datos. Un nombre bastante largo para las VPNs más utilizadas. Ese túnel, Point to Point Tunneling Protocol.
Las VPNs, PPTP, son empleadas por usuarios remotos para conectarse a una red VPN mediante su red de Internet local. Resulta muy útil para las empresas. Digamos que todos los que tenemos Windows, todos los que tenemos soluciones basadas en Linux, este túnel es uno de los que más podemos utilizar. ¿Cómo se configura normalmente? Entonces él va a pedir, ustedes entran a la configuración de su equipo, a la parte de redes, le dan, quiero crear una red nueva, él les va a preguntar qué tipo de red quieren crear, yo quiero crear una red tipo túnel. Entonces cuando ustedes quieren ese tipo túnel, él les va a preguntar, ok, ¿cuál es la dirección IP de esa dirección tipo túnel? Ustedes le dan la dirección pública, obviamente él debe tener unos passwords, unos usuarios o un password, él va a preguntar obviamente cuál es el usuario y cuál es el password que creó y ya les va a permitir conectarse directamente a ese sitio. Digamos que una de las cosas que uno puede hacer a través de un túnel es tomar el internet. Yo puedo navegar a través del internet del sitio donde me conecto. Sí, que es una de las características que puedo llegar a tener con un túnel VPN. Ya mi navegación, por ejemplo, si yo estuviera haciendo una navegación a través de un túnel, no sería con el direccionamiento que tiene mi operador de internet en mi casa, sino sería con el direccionamiento que tengo en mi oficina. Entonces, digamos que eso es una manera que utilizan muchos hackers de crear túneles sobre túneles sobre túneles para evadir rutas de búsqueda. Entonces, por eso es que a veces no los encuentran, porque se montan sobre un túnel y sobre ese túnel montan otro y así sucesivamente y pueden empezar a desviar paquetes a través de redes de este tipo. ¿Sí? Otro de los tipos de túneles que estábamos viendo, pues obviamente es el site to site o sitio a sitio, que fue el que vimos en la primera imagen, que me permite enlazar dos empresas. Digamos, aquí les voy a dejar obviamente toda la explicación para que ustedes pues, obviamente después la puedan leer. Nosotros les compartimos la diapositiva, les compartimos el video y ustedes pueden empezar a leer, pues obviamente las cosas que les competen de cada uno de estas conexiones. Una de las más utilizadas en este momento, la conexión L2TP. L2TP es la abreviatura del protocolo de establecimiento de túneles. En inglés, pues Layer to Tunneling Protocol. Fue desarrollada por Microsoft y Cisco. El L2TP es un protocolo de capa 2. Entonces, habla solamente a través de las MAC de los usuarios que se están conectando. Es un protocolo de túnel que normalmente debe estar acompañado de un protocolo de seguridad. Esto solamente es el túnel, el hueco por donde me estoy moviendo. Pero aparte de eso, necesito unos niveles de seguridad. Entonces, ahí está, por ejemplo, el IPsec. Entonces, por eso ustedes normalmente van a ver L2TP, que es el túnel, IPsec. Entonces, el IPsec va a generar toda la parte de seguridad. O el IKEY versión 2.0, por ejemplo. Es otro tipo de seguridad que se maneja. Entonces, normalmente este protocolo está acompañado de otros protocolos de encriptamiento a nivel de seguridad. Los códigos que utiliza él para hacer encriptación, pues son unos códigos que son los conocidos como el AES. ¿Sí? Existen como dos protocolos, el TKIP y el AES, que son protocolos de encriptación que ustedes pueden utilizar para poder cifrar la información. ¿Por qué la ciframos? Pues obviamente porque mi información se está moviendo a través de Internet. Entonces alguien puede coger la información, desencriptar y ver qué está sucediendo o coger mis datos. Con este tipo de protocolos, pues obviamente evitamos que eso suceda. Digamos que hacemos que sea menos posible, no lo evitamos, hacemos que sea menos posible, con una certeza obviamente mucho más alta. Digamos que para una persona que trabaje en redes con conocimientos muy altos en cifrado, pues de pronto esto no es tan complejo de quitar, pero pues para el 99.9% de las personas se puede hacer. ¿Sí? El cifrado sería bastante seguro. Después venimos obviamente con la parte de IPsec. IPsec es la abreviatura de Protocolo de Seguridad en Internet. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Cifrado sobre ese túnel que generé con el R2TP y sobre eso, pues obviamente hago toda mi encriptación de VPN. Es una VPN
bastante segura. Todos los sistemas, por ejemplo, ahorita en Windows ya la soportan. Digamos que en Windows, en Linux, ya soportan este tipo de protocolos. Él tiene varios modos de codificación. Entonces, aparte de que le estoy diciendo a qué IPs le quiero apuntar, también le estoy dando las claves que voy a utilizar dentro de los protocolos para poderme conectar, ¿sí? Para poder validar todo ese tipo de información. Ese IPsec, pues obviamente es uno de los más robustos que están en este momento en el mercado. Ahí estaba también otro que no está dentro de la presentación, que es el OpenVPN, que también es un protocolo creado por Microsoft y que permite, pues obviamente, enlace de usuarios remotos hacia algún dispositivo que tenga VPNs. Siempre que yo tenga VPNs, debo tener un equipo que me responda a las VPNs, un servidor de VPNs. Digamos que en este caso, ustedes no necesitan licencias. Digamos que para poder establecer una VPN, muchos fabricantes exigen licencias para hacer la conexión. Con los equipos de D-Link, ustedes no necesitan tener licencias para poder apuntarle a la VPN. Los equipos ya por defecto las soportan. Lo único que tienen que tener es que el router por el cual ustedes estén navegando en Internet, pues permita hacer VPN pass-through, poder pasar los datos de VPN, pues obviamente sobre su direccionamiento IP y sobre sus datos IP. ¿Qué otra característica tiene nuestros equipos? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, un DCR 500AC. Entonces, una redundancia dual one. Yo puedo tener servidor de Internet A, servidor de Internet B, puedo tener una conexión 3G, 4G por un dongle y él me puede hacer la redundancia. Si se cae una, automáticamente entre el otro canal y si se caen mis dos canales físicos, él puede hacer redundancia a través de 3G y 4G. Acá podemos ver, pues, obviamente, cómo mis equipos se conectan a través de 11AC, BGN, dependiendo, pues, obviamente, el modelo, si es un 250, un 250, un 500 o un 1000AC. Y, obviamente, pues, todo lo que tengo a través de mis puertos LAN. Aquí está, pues, obviamente, la conexión que puedo llegar a manejar dentro de los dispositivos de 3G. Entonces, yo tengo un puerto USB, digamos que, como vimos en las especificaciones que les mostré, 250 tiene un puerto USB que me permite manejar dongle de internet. El 500 también tiene un solo puerto, que puede ser dongle o puede ser compartir un almacenamiento. Y el 1000 pues puede soportar, como tiene dos puertos de USB, en uno puede soportar el dongle y en el otro un almacenamiento. Ustedes pueden conectar una memoria, conectar un disco duro y a todos los usuarios que estén conectados a través de LNA, por ejemplo, compartir esos datos. ¿Sí? O un Magdalene Share, cosas como esas, ustedes pueden llegar a compartir. Ok, redundancia one, aquí lo estamos. No lo veo. Ah, está acá, perdón. Acá lo tengo. Ok, aquí ven la pantalla, ¿sí? Este es un DCR 250N. Entonces, lo primero que tienen que saber, obviamente, que el ingreso para los DCRs siempre se hace por HTTPS. Siempre se hace por ese tipo de protocolos de SSL, o sea, son para protocolos seguros. Al igual que en el firewall de FL 870 que nosotros manejamos. La clave por defecto, admin, admin. Aquí lo guiamos. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Pues obviamente qué equipo es, qué firmware tiene instalado, el número de serial, la MAC, si tiene algún tipo de direccionamiento, obviamente en IPv4, en IPv6. Como este equipo no tiene nada, solamente lo tengo conectado por la LAN, pues obviamente no me está mostrando ni DNS, ni gateway, ni cosas como es. Listo, digamos que aquí está la información básica que vamos a tener. Obviamente es un equipo 2.4, NG, mixto puede hacer, y este es el nombre del SSID que está manejando. ¿Qué seguridad tiene? No tiene ninguna seguridad. ¿Qué encriptación? Ninguna. ¿Y qué autenticación? Ninguna. En este momento, pues obviamente es un equipo como si yo lo hubiera comprado. ¿Qué otras cosas puedo llegar a ver yo dentro de este dispositivo? Pues obviamente acá toda la parte de LAN,
digamos que en orden, siempre revisaría primero toda la parte de direccionamiento. Entonces en este momento, pues obviamente debe estarle apuntando a la 10.1. Esperemos que nos ingrese. Obviamente acá, toda la parte de clientes LAN que tengo en este momento, pues obviamente está mi PC montado con la dirección 10.100, 10.100, que es la que tengo en ese momento, no tengo nada más. Y les puedo mostrar acá, por ejemplo, toda la parte de VPNs activas que ustedes pueden llegar a tener. Entonces, como les mostré, pues obviamente hay IPsec, SSL, PPTP, L2TP, y ya les va mostrando, pues obviamente, si tienen usuarios conectados, los clientes inalámbricos, si tienen clientes inalámbricos. Obviamente aquí les dice, pues obviamente si están conectados, a qué radio están conectados, el tipo de seguridad, de encriptación, autenticación, tiempo de vida que llevan conectados. Aquí en la parte de setup, permítanme un segundo que vaya cargando. Pues obviamente ustedes pueden tener toda la configuración de network, pues obviamente toda la parte de poder cambiar mi configuración inicial. Entonces el direccionamiento ya puedo pasar del 10.1 al que yo necesite, DHCP, cómo está montado el servidor. Entonces yo puedo tener acá servicios desde el 10.100 hasta el 254 o dependiendo de los usuarios que necesite. Si tengo servidores definidos ya, pues obviamente los debería montar acá. Mi gateway, que va a ser el mismo. O si tengo otro servicio de gateway, pues obviamente él haría los enrutamientos que yo necesite. Mis servicios de mapeo del DNS, digamos que esas son como las cosas que manejan. A nivel de VLAN, venga, les muestro algo de VLAN. Ustedes pueden configurar, pues obviamente, el nombre de la VLAN, la asignación de puertos. Aquí está, por ejemplo, la VLAN por defecto. Ese switch está, router, perdón, está por la VLAN 1 por defecto. Ustedes por aquí también pueden decir, a nivel de por VLAN, ustedes le pueden decir, por ejemplo, cómo quieren que se asigne. Como solamente tengo una VLAN y tengo 8 puertos configurables, pues yo le puedo decir, ok, yo quiero conectar cada uno de estos puertos a una VLAN específica y crearle un perfil a cada una de esas VLAN. Entonces yo le puedo decir, ok, entréguele DHCP a cada uno de esos puertos. Por ejemplo, le puedo decir, ok, puerto 1, váyase por la VLAN 1 con este direccionamiento, puerto 2 por la VLAN 2 con este direccionamiento. Esas cosas las puedo llegar a manejar dentro de mi dispositivo. Toda la parte de VLANs, pues, de VPNs, perdón, aquí está IPsec, PPTP, L2TP, toda la parte de SSL, seguros, GRE y OpenVPN, aquí ustedes van a encontrar toda la parte de esos protocolos. Toda la parte de setting, obviamente las opciones de cómo está conectada mi memoria USB y el puerto para poder compartir. Entonces yo cojo el puerto acá, conecto mi memoria y puedo compartir ese dispositivo como digamos que como una unidad de red de las personas que estén conectadas en ese momento pues a esta red de datos. Toda la parte de la manera inalámbrica, obviamente aquí está pues toda la parte de AP, o sea, toda la parte de cuál es mi nombre, obviamente cómo está habilitado, así está creado. Este equipo tiene, creo que tiene 4 redes, puede manejar hasta 4 redes SSID diferentes y pues obviamente cada uno de los nombres que quiera colocar. Él tiene un wizard, obviamente para la parte de internet, para la parte de la inalámbrica y para la parte de las VPNs. Si ustedes quieren generar una VPN, pues obviamente entran al VPN Wizard y él los guiará paso a paso de las cosas que tienen que hacer. ¿Qué otras cosas podemos llegar a tener aquí dentro de este dispositivo? Opciones de firewall, ¿sí? Algunas políticas de firewall, ALGs, mensajería, digamos acá, que más acá, partes inalámbricas, toda la parte de WPS, enrutamiento estático para este. Recuerdan que este como es un 250 tiene solamente enrutamiento estático. Si fuera un 500, pues tendría RIP y tendría OSFP dentro de las características. La parte de IPv6, eh, digamos que eso es como lo primordial de esto. Algunas herramientas, entonces Ping, por ejemplo, puedo tener opciones para actualizar el firmware, toda la parte de DIN DNS, parte de setear el lenguaje en caso que quiera cambiar, bajo pues el paquete de lenguaje, toda la parte de datos que necesite. Como esto es un equipo de seguridad,
todos los equipos firewalls o UTMs, es importante la hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hora está atada siempre a los certificados de seguridad. Entonces, si ustedes tienen una mala hora, es posible que el equipo no funcione de manera correcta. Entonces, digamos que esto es bien importante, pues obviamente que ustedes coloquen o un servidor por internet que les entregue la hora o asignen la hora correctamente. Y obviamente, pues el estatus del equipo que vamos a manejar. Digamos que esto sería parte de lo que nosotros tenemos como solución VPNs para estos tiempos de pandemia, como solución de conexiones remota a soluciones de hogar y de empresa. Espero pues obviamente que les haya gustado, que hayan entendido, que sepan que Delin cuenta con soluciones que les pueden servir a ustedes para este tipo de soluciones. ¿Listo? Muchas gracias por la asistencia.